¿Cómo vamos de tiempo, chicos? 30. En noviembre viene otra vez. Pasa todo. Pasa rápido. Pasa. Listo, chicos, acá como para dejarlos bien detalladitos, miren. Entonces, Sí, dale, yo te voy a dar. Ahí cuenta que acá rapidito para ir, miren. ¿O no? Pruebas y análisis de corriente y voltaje. ¿Ok? ¿Saben el funcionamiento de esta herramienta o no? Ya sea la original o la que nosotros, No. hemos estado diseñando. No varía mucho. Porque hay información también en las redes, cómo hacerlo y todo eso. ¿Ok? Pero hay veces es de manera distinta. ¿Ok? Porque cada uno maneja una teoría distinta. ¿Ok? Miren, chicos, o sea, en la analogía. Les explico lo siguiente. Estas dos herramientas están conectadas en paralelo o en serie. ¿Serie? Paralelo. Tierra con tierra, positivo con positivo. ¿Qué cosa es? Paralelo. Paralelo. Paralelo porque Es está paralelo. Porque Positivo, un multímetro positivo y un multímetro positivo. Un multímetro con terminal negativo y terminal al otro lado negativo. Negativo. Entonces, ¿qué Paralelo. quiere decir? Es conexión paralela. Serie no es. Paralelo. Es paralelo. ¿Ok? Pero ¿por qué está conectado de esta manera? ¿Por qué? Porque con esta herramienta a la misma vez podemos analizar dos cosas. Analizamos voltaje en un multímetro, que analizamos ¿qué cosa? El consumo de corriente en la línea. ¿Ok? ¿Qué nos muestra el indicador del LED? El indicador del LED nos muestra lo siguiente. Ahí les voy a leer la teoría un poquito para que le puedan entender. Prueba de análisis de corriente y voltaje, o también conocido o como el fabricante que le ha puesto SMB, Smart Box. Ya por un tema de ventas, los chicos. Maruchan Box. ¿Ok? Dice, tenemos dos multímetros conectados en paralelo para definir que un multímetro medirá lo que es el amperaje y el otro lo que es voltaje. Y usamos un diodo LED para que nos indique el estado de una línea. Ajustes. Nuestro voltaje que se usa en fuente es de 4 voltios y el amperaje de la fuente es de 1 amperio. ¿Ok? Vamos a analizar lo siguiente. Cuando hablamos de ajustes estamos hablando que esta herramienta necesita ¿qué cosa? Una alimentación. Y normalmente lo podemos hacer ¿con quién? Con la fuente. ¿Ok? Dice, nuestro voltaje que usa es de fuente, en este caso de 4 voltios, y el amperaje en fuente tiene que estar ajustado ¿a cuánto? A 1 amperio. A 1 amperio. ¿Ok? Tenemos dos multímetros, lo hemos definido como multímetro A y multímetro B. El multímetro A, dice, tiene que estar posicionado en el rango de ¿cuánto? De 2000 microamperios, que sería igual a ¿cuánto? A 2 miliamperios. Cuando queremos analizar consumos de amperaje, en la escala de microamperios. ¿Ok? El multímetro A tiene que estar en ese rango, en ese determinado rango. Pero cuando queremos analizar el voltaje que se ajuste en la línea, en el multímetro B, el multímetro A tendrá que cambiar el rango a 20 miliamperios. O sea, ¿qué quiere decir? Un multímetro en un primer momento para poder analizar lo que es el consumo de corriente en la línea, ya va a estar en el rango de ¿cuánto? De 2000 microamperios. Y cuando yo quiero analizar cuánto es el voltaje que soporta la línea, lo cambia ¿a cuánto? A 20 miliamperios. ¿Ok? Lo que hace sencillamente esta herramienta es lo siguiente. Entrega un voltaje a la línea, ¿ok? Un voltaje de ¿cuánto, profe? De 2.85 voltios a 2.8 voltios. Y entrega una corriente de ¿cuánto? ¿De cuánto es? De 2 miliamperios. ¿Esa corriente puede generar daño en la placa o no? No, porque 2 miliamperios, no es nada. No es nada. Pero si tu fuente estaba en 1 amperio, profe, ese es el ajuste que tiene internamente. ¿Ya? Internamente tiene un ajuste de unos componentes que es un diodo y una resistencia, lo cual el diodo ya es un diodo que genera una caída de tensión aproximadamente de 2 volts, ¿ok? Y para que él encienda o genere la iluminación tiene que estar el voltaje en cuánto? En 2 voltios, ¿ok? Listo. ¿Y la resistencia qué hace? Disminuye la corriente. ¿Ya? Se comporta como limitadora de corriente, ¿correcto? ¿Ok? Listo. ¿De ahí qué dice? Multímetro B.
Este multímetro tiene que estar posicionado en el rango de 20 voltios. Lo que mostrará este multímetro es valores en voltaje menores o iguales al voltaje de alimentación, dependiendo al estado en la que se encuentre la línea que estamos analizando. ¿Ok? O sea, un multímetro muestra el consumo de corriente de la línea y el otro muestra el voltaje que soporta. ¿De cuánto? Aproximadamente del voltaje de fuente. ¿Cuánto es el voltaje de fuente? De 4 voltios. Porque mi fuente tiene que estar configurada en 4 voltios. Dice, lo que principalmente analizamos con la herramienta son los consumos de corriente, el cual su unidad de medida es el amperímetro. En este caso, en el rango de microamperios, lo cual para ello necesitamos comparar los consumos de amperaje con otra placa en buen estado. Ejemplo, línea del circuito Tristar. Cuando hacemos las pruebas del circuito Tristar con esta herramienta, en la mayoría de líneas no debería existir consumos de amperaje. O sea, ¿el multímetro A debe dar valores o no? Lecturas, el multímetro A. No, porque no debería existir consumos de corriente. Dice, ahora ¿qué dice? Con el multímetro A en el rango de microamperios, ¿ok? Con el multímetro A en el rango de microamperios. Cuando la línea Tristar está en buen estado, la mayoría de líneas muestran rangos en voltaje, con el multímetro B, que deberían ser comparadas con otra placa en buen estado. Cuando el multímetro que está calculando el voltaje se aproxima al voltaje que está entregando nuestra fuente, o sea 4 voltios, es porque hay un mayor consumo de amperaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que la línea está consumiendo mayor corriente. ¿Ok? Ahora lo que todos quieren escuchar. ¿Cuándo enciende el diodo LED? Cuando se pasa del consumo. El diodo LED se enciende cuando hay un mayor consumo de amperaje en la línea, pero eso no indica que la línea está en defecto. En algunas líneas es normal que encienda el diodo LED porque genera un mayor consumo de amperaje, o sea, de corriente, en el multímetro A, por sus ajustes de circuitos y componentes los cuales están configurados. Entonces, para ello necesitamos comparar valores con otra PCB en buen estado. O sea, ¿qué quiere decir, chicos? Esta herramienta es un ajuste, ¿ya? Es un ajuste de un diodo LED con una resistencia, ¿ya? Yo les voy a decir porque si en realidad esa información está, ¿no? Está regalada, pero en realidad lo que tenemos que analizar es lo siguiente: el precio, ¿verdad? ¿Lo están lucrando o no lo están lucrando? Sí. Lo están lucrando. ¿Ok? Profe, Ya. ¿a cuánto es la configuración de la fuente? Ahora les explico, voy a usar. No crean que no lo voy a usar, lo voy a usar. Bien, yo me voy a ser sincero, esto no lo uso en el circuito Tristar. Esto donde lo uso en las líneas. En las líneas, exactamente, en las líneas secundarias. Cuando hay condensadores en En fuga. las líneas secundarias. Cuando hay una línea en defecto, porque hay condensadores en fuga o porque hay un circuito que internamente está en fuga, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor consumo de corriente. Entonces, ¿va a afectar a la línea? O sea, ¿va a afectar a la línea cuando use este multímetro? No, porque la corriente máxima que limita la resistencia, ¿de cuánto es? De 2 miliamperios. O sea, no daña nada. Con 2 miliamperios él va a hacer todos sus diagnósticos, todas sus pruebas. Ya, ¿Ok? cuando tenemos una línea en fuga o mayor consumo, ya nos va a mostrar un valor En el multímetro. Por ejemplo, analizo la línea PP1.8. ¿Ok? Voy a analizar con los dos multímetros. La línea PP1.8, porque ellos sí son valores referenciales, porque tenemos que tener otra placa comparativa que esté buena. ¿Ok? Analizo que la línea soporta un voltaje, o sea, en un multímetro te va a mostrar el voltaje. Soporta un voltaje de 1.8 y el consumo de corriente es aproximadamente, vamos a suponer, 20 miliamperios, aproximadamente está en 400 microamperios. Comparo otra placa, comparo otra placa que está buena y el consumo de corriente es de 50 microamperios. ¿Hay defecto o no hay defecto? Sí. ¿Quién está en defecto? La línea que consume más corriente. ¿Ok? Pero, profe, cuando enciende el diodo LED, ¿qué pasa? El diodo LED va a encender cuando hay mayor consumo de corriente, pero eso no quiere decir que la línea está en defecto.
¿Ok? ¿Por qué enciende el diodo LED cuando hay mayor consumo de corriente? Porque el voltaje de la fuente se aproxima a la fuente, Y al aproximarse a la fuente, el diodo LED enciende, porque el diodo de ¿cuánto es? De 2 voltios. ¿Ok? El diodo LED va a encender a 2 voltios. Ok, miren chicos, para que lo tengan más claro acá. Miren cómo yo lo ocupo. Esto sí lo ocupo en el taller, pero lo ocupo no para medir el cristal, pero sí te sirve para medir el cristal, porque recuerden que el cristal lo pueden medir también con el multímetro común. Esto mayormente lo analizamos. Esto mayormente lo vamos a utilizar ya cuando analizamos líneas ya secundarias e incluso líneas principales, campeón, no solamente secundarias, líneas principales también. Por ejemplo, la VSM, le puedes analizar cuánto el consumo de corriente está, ¿no?, generando y comparar con otra placa. Vamos a prender la camarita acá. ¿Qué pasa con esto si voy a la misma línea que está perfectamente aceita la hueva de cabeza? No lo Va a prender el LED. Solo va a prender el LED. Escúcheme, esta herramienta pasa lo siguiente. Mientras que en el multímetro B, ya en el multímetro B que calculaba voltaje, ¿verdad? Mientras que el multímetro B se aproxime, el multímetro B te muestra el voltaje que se aproxima ¿a dónde? Al voltaje de fuente, hay un mayor consumo. No, disculpen, hay un mayor consumo, ahí no se está aproximando un corto, hay mayor consumo de amperaje. Pero si se dispara y acá en el multímetro B te muestra 4 voltios, es porque la línea está totalmente en corto. Miren, van a ver acá. Les voy a mostrar acá, chicos. Mayormente, cuando vamos... Este es un ajuste en ley de Ohm, chicos. Esto no es nada complicado. A mí sí se me ha hecho un poquito complicado entenderle porque me daban diferentes diagramas. Y en diferentes diagramas de esa herramienta eran sus circuitos un poquito más complejos, las configuraciones. Miren acá, ahí está. Ahí están los niños. Ahí la recomienda, profesor, que vaya, ¿no? Miren chicos, acá está. Multímetro A y multímetro B. El multímetro A, ¿quién va a ser? El que va a medir qué cosa? La corriente. El multímetro A es el que va a medir corriente. Entonces, ¿a dónde lo vamos a poner? En el rango de 2000 microamperios. Acá para medir corriente ya no necesito sacar la punta roja y ponerla en el amperímetro, porque estos multímetros básicos, ¿por qué arman o hacen esta configuración con este tipo de multímetro? Porque en este multímetro, en el mismo rango que mide voltaje y corriente, hace que análisis también analiza lo que es la corriente, o sea, el amperímetro. Por eso es que no estamos sacando la punta roja y le estamos poniendo a otro terminal. Ahí mismo va a analizar corriente. ¿Ok? Y el otro multímetro va a estar en el rango de ¿dónde? De 20 voltios. No pasa nada, igual, sino que como para que puedas entender. Donde va el diodo LED va a ser el que va a ser el rango o lo que se va a mostrar el rango de corriente, de amperaje. Y el multímetro B es el que te va a mostrar cuánto es el voltaje que está soportando la línea con ese consumo de corriente que está mostrando en el multímetro A. Ok, miren acá, listo. ¿Cómo va conectado? He visto que otros colegas lo han hecho de manera independiente, ¿verdad? Lo han hecho con una batería de 9 voltios. ¿Ok? También se puede hacer, pero necesitas una cierta cantidad de componentes. O sea, aparte de lo normal, ya se necesita un potenciómetro, se necesita otro tipo de resistencia, se necesita también un regulador de voltaje. ¿Ok? Pero también lo podemos usar con la fuente, con nuestra fuente. Miren, esta es nuestra fuente. Nuestra fuente va a ir ajustada. Y en eso de cómo se le pone la fuente ahí y haciendo un cambio. Y ahora voy a explicar. Miren acá. Voy a colocar acá. ¿Cuánto les dije? Un amperio, ¿verdad? 1 amperio. Bien, yo le voy a ser sincero, yo lo uso hasta con 3 amperios, no pasa nada. Yo uso con 2. Yo lo voy a usar como un amperio para que ustedes tengan como La una fuente queda como un pelo. La fuente ahorita está quedando con un amperio, pero yo les digo sinceramente, hasta yo lo uso con 3 amperios y no pasa nada. Los mismos valores me dan. No afecte nada, porque recuerdan que no va a pasar nada porque el multímetro está destinado a medir una cierta cantidad de amperaje. En 2000 microamperes, el multímetro va a medir máximo y esa es la corriente máxima que va a entregar a la placa. Los amperios, ¿quién tiene el multímetro? No, la No, fuente. es la fuente la que- La fuente. 2 amperios, ¿no?
La fuente es lo que... El amperaje No. de lo ¿El cuál? está El configurado multímetro, para el multímetro. escuchen chicos, ya está acá estamos El un poco distraídos. profe Miren. dice que él usa hasta 2 amperios para... Yo, o sea, mi fuente, por ejemplo, mi fuente, ¿cuánto lo debería estar mi fuente para hacer encender un equipo? 3 amperios, ¿no? 4 voltios y 3 amperios. Si yo quiero, ajusto la corriente. Si no quiero, lo dejo con el mismo ajuste que tiene mi Lo fuente. que Carlos creo que quiere saber es los 3 amperios que entrega la fuente, ¿dónde se quedan? No, él dice que si No, es que puede no poner va, más escúchame, chicos. Lo que pasa es que eso, si yo lo dejo mi fuente en 3 amperios, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el multímetro está limitado a medir solamente ¿cuánto? 2000 microamperios, porque está en ese rango, mira. No va a dejar 2000 pasar, no va a dejar pasar microamperios. más. Si la línea consume más de 2000 microamperios, va a marcar fuera de rango, ¿verdad? El multímetro A va a estar fuera de rango, no va a marcar nada. ¿Ok? Listo. Entonces, y el multímetro B va a estar en el rango de ¿cuánto? De 20 voltios. Ahora, ¿cómo se conecta? De la siguiente manera. Bien. Analiza los permenes ahí de la fuente. Sí. Terminal positivo de la fuente con terminal positivo del multímetro. El cumpleañero. No, gracias. Ahí está el campito que se pone a la mañana. Ahí lava. Soplate esta vela. Profe, la fuente en 4 voltios. ¿Sí o sí? Medio chico. Se desmaya Juan. Igual ves que se lo cansado. Miren, cada vez que yo hago la prueba, o sea, cada vez que yo voy a iniciar una prueba con esta herramienta, tengo que hacer lo siguiente. Voy a analizar si la herramienta va a funcionar. ¿Y cómo voy a saber si la herramienta va a funcionar? De la siguiente manera. Terminal positivo del multímetro, o cable rojo del multímetro con cable positivo de la fuente, y cable negativo de la fuente con cable negativo del multímetro. ¿Qué debería existir ahí? El voltaje y el amperaje. Un corto. Ahí debería existir un corto. Ok, miren, ¿por qué? Porque recuerden que ahorita lo estoy conectando en paralelo. ¿Y la corriente cómo se calcula? ¿En serio o en paralelo? En serie. La corriente se mide en serie. Y ahorita lo que voy a hacer es un corto, miren, ahí está. Ahí está. Miren, hay un hilo de línea, miren. Ahí está. Ahí está. Miren. Miren acá. Ahí lo que estoy analizando es lo que me está entregando ¿quién? La fuente. La fuente. 4 voltios y 3.98 aproximadamente en voltaje. Ok, ahora yo vengo, lo coloco en el rango de 20 miliamperes para analizar si es que hay un consumo, ¿no? De repente se está saliendo de rango acá, para analizar si hay un consumo de corriente. ¿Hay consumo de corriente o no? Sí. En el rango de 20 miliamperes. No hay. Si hubiese, te analizaría el valor, el consumo. No hay consumo, sino que va directamente hay un corto. ¿Y el LED por qué lo prende, profe? El LED lo prende porque el multímetro está con ¿cuánto? 4 voltios. Con 4 voltios. Y si está el multímetro con 4 voltios, el diode LED se enciende porque en el diode LED va a existir ¿cuánto de voltaje? 2 voltios. El diode LED se va a encender con 2 voltios. ¿Y los otros 2 voltios dónde están? En la resistencia. Los otros 2 voltios están quedando en la resistencia y los otros 2 voltios están en el diode. ¿Ok? ¿Ahí va a funcionar mi herramienta? Sí. Entonces ahí desconecto. Positivo del multímetro con positivo de la fuente, así de esta manera lo dejo. Y el caimán es como cuando hacemos la prueba de corriente tracer, es igualito. Caimán negativo de la fuente, ¿a dónde? Al negativo de la placa. Ahí está, ahí se ve, ¿está prendido? Ahí está, miren, ¿se ve? Ahí está conectado al negativo. Y el que va a venir a hacer la prueba, ¿quién es? El terminal negativo de la herramienta. Vamos a ver si los chicos lo han fabricado bien. Analizamos. PP a la línea principal, PP va de VNC. ¿Ahí se ve? Sí, Sí se ve.
Listo. Voy a cerrar el circuito y vamos a analizar. Ahorita, ¿cuánto de voltaje existe en esta punta? 4 voltios. 2. Acá existe 2.8. Ya la resistencia La del resistencia ya la limitamos. 2.8 existe acá. ¿Ok? Vengo, analizo. ¿Qué está mostrando ahí? Dice que esta línea soporta ¿cuánto? 2.4 voltios. Superó mientras, escúchame, mira. Si el voltaje supera los 2 voltios, el diodo LED enciende. ¿Ok? Porque es lo que está consumiendo el diodo LED de 2 voltios. Ahí está. Y los otros 2 voltios son los que están entregando en la fuente. Ahora, vamos a analizar en el rango de microamperios. Entonces, vamos a ver en la orden que hemos analizado acá. ¿Dónde está? Dice, cuando hacemos las pruebas del Tristar con esta herramienta, en la mayoría de las líneas no debería existir un consumo de amperaje como el multímetro va en el rango de 2000 microamperios, que es igual a 2 miliamperios. ¿Ok? Cuando las líneas Tristar están en buen estado, la mayoría de líneas muestran rangos en voltaje como el multímetro B, que deberían ser comparados con otra placa en buen estado. Cuando el multímetro que está calculando el voltaje se aproxima al voltaje que está entregando la fuente, o sea 4 voltios, es porque hay un mayor consumo de amperaje. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que está pasando cuando vengo y le cambia el rango de 2000 microamperios. ¿Cuánto está consumiendo la línea PP VC? No se ve. ¿No se ve? Miren. Miren, escúchenme chicos. Normalmente la herramienta va así. Cuando esté en el rango de 2000 microamperios, este multímetro A, ¿qué es lo que va a calcular? El consumo de corriente. ¿Y qué es lo que va a calcular el multímetro A? El multímetro B no va a calcular nada en ese momento. Para yo poder analizar cuánto es el voltaje que soporta la línea, voy a tener que cambiar a cuánto? A 20 miliamperios. Lo bajo a 20 miliamperios y ahí me va a mostrar el consumo de voltaje. O sea, cuánto está consumiendo de voltaje esa línea. Así de nuevo. Analizamos acá. Ahí cuánto consume. Aproximadamente consume 600, 700 microamperios. Micro, porque estamos en el rango de micro. Ahora, si yo vengo y quiero soportar, mira, si se dan cuenta no hay nada de voltaje acá. Si quiero analizar cuánto es el voltaje que soporta esa línea consumiendo esta corriente, 20 miliamperios, ¿y cuánto soporta? 2 voltios. ¿Ok? 2 voltios. Ahora sí, vamos a analizar otro equipo acá, con esa misma línea. Acuérdense los valores, ¿no? Ese equipo creo que tiene corto. Acá esta placa está buena. Analicemos acá. Miren, volvemos al rango. Primero voy a analizar cuánto es el consumo de corriente. Analizo. Listo, miren. El consumo de corriente en esta línea es nula, miren. No hay consumo. Eso está bien. No se ve, miren. Ahora yo vengo y le pongo en el rango de 20 miliamperios. ¿Se aproxima a fuente o no? Y si se aproxima a fuente, ¿qué pasa? Es un corto. Si se está aproximando al voltaje de fuente, miren, de 3 voltios, ¿delante cuánto soportaba la línea? La misma línea soportaba 2 voltios. ¿Y ahora está soportando? 3 voltios. ¿Qué quiere decir? Que está consumiendo mayor amperaje, mayor corriente. Está consumiendo mayor corriente. Y mientras que se aproxima al voltaje que está entregando la fuente, que es 4 voltios, ¿ok? El diodo LED va a encender. ¿Ok? Listo, ahora vamos a ver exactamente. Se sale del rango. Multímetro 2 solamente es lectura de lo que tiene. Sí, se sale del rango. Profe, ¿y eso sí se puede hacer con los multímetros Los de dólares. los autorrangos? ¿Los autorrango? Sí, porque ahí a la medida no va. No, son los sencillos nomás. No, porque te sale más cara después. Autorrango no. Es que lo que pasa es que tendrías que conocer que tu multímetro autorrango en el rango de microamperios, cuánto es el rango que va a medir máximo, para que vayas jugando con eso. Lo que pasa es que también, si se dan cuenta, la original también tiene la misma similitud, Claro. ¿ok? Porque usa el mismo multímetro. Ahora, el tema es que con el multímetro de otro rango, ¿qué pasa? Vas a estar cambiando para el sector de amperímetro. Porque estos multímetros básicos, que pasa que el amperímetro lo mide en el mismo sector, donde mide ¿qué cosa? El voltaje. Es lo bueno de esta herramienta, de este multímetro, no, en ese sector. Ok, miren chicos, vamos a analizar líneas secundarias. Aquí está, acá tenemos 2 placas. Lo que faltaría hacer, ¿cuál es acá? Por ejemplo, si ya yo tengo la herramienta,
ocuparía un cable especial, ¿ok? O sea, un cable con una agregación, le agregaría algo. Agarro y le pongo una banana más, ¿sí me entienden, no? Sí. Le pongo una banana más para poner acá y para poner acá, para comparar los dos, ¿verdad? ¿Ok? Para comparar los dos líneas y no estar desconectando la banana cada rato para cada cosa. Quizá medir dos equipos. Ajá, exactamente, porque recuerda que son valores comparativos en corriente. Ok, listo. Volvemos a posicionarlo a 2000 microamperios para analizar corriente. Cuando quiero analizar el voltaje que soporta la línea, lo bajo a ¿cuánto? A 20 miliamperes. Ahora vamos a analizar en el rango de 2000 microamperios cuánto es el consumo de corriente. Vamos a venir por acá. Vamos a analizar a una línea de la memoria NAND. Inyectándole un voltaje de 2.85 o 2.8 por esta punta, vamos a analizar ya cuánto es el consumo de la línea PP 3 voltios NAND. Salud. Como 20 voltios. Miren chicos acá, miren acá campeones, mira, cuando el consumo se sale de rango, miren, ¿cuánto es el consumo máximo de corriente que me puede medir ahí? 2000 microamperios, o sea 2 miliamperios. Cuando el consumo se sale de rango no me muestra nada acá, y no me muestra, acá me muestra el voltaje, ¿por qué? Porque es la línea que va. Porque supera el consumo de amperaje en el rango que está el multímetro A. Yo vengo, lo coloco en el rango de 20 miliamperes y ahora sí me va a mostrar el consumo de amperaje. Acá es tierra. Y acá, a ver, vamos a ver, antes de medir un valor, vamos a ver acá. Está en corto. De verdad que está en corto esa línea. Hay que también saber la polaridad del Del condensador. condensador, correcto. ¿Tiene una placa apagada por ahí, chicos? No, una placa que está así como... Aquí lo que más es placa apagada. Dale, Juan. Tengo una apagada porque se me descargó. Tengo un cargador. Aquí ya se puede medir, los medimos, ya se puede, pero pone todo en el aire. Algo que los pagan. Ok, miren chicos, escúchenme campeones, miren. Van a haber líneas, escúchenme, van a haber líneas que van a consumir mucha corriente y estos dos rangos que están acá, que son del rango de 2000 microamperios y 20 miliamperios, esas líneas consumen más corriente y por lo tanto se va a salir ¿de qué? De rango. ¿Y qué es lo que te va a mostrar? El voltaje. Entonces eso es lo que vamos a comparar, miren acá. Que yo sepa, esta es tierra. A ver, vamos a empezar si es tierra. No prende. ¿Es tierra? No. A ver, voy a hacer preguntas. ¿Esto es tierra o no? ¿Cuál de los dos lados es parte negativa del condensador? Mira, sin saber yo lo puedo, sin saber o abrir las CTX o el automático. Toque la izquierda. Aquí toqué la línea. Toque la izquierda. Ese no es tierra. ¿Esa es parte negativa o no? No. Positiva. Del condensador, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque les dije que cuando hay un corto, se aproxima un corto o hay mayor consumo de corriente, se aproxima el voltaje de dónde? De la fuente. Lo doy aquí, Por ahí se aproxima el voltaje de la fuente. Ahí sí es negativo. O sea, ¿qué quiere decir, profe? Que esta línea, ¿cuánto me soporta en voltaje? 2.42. Y lo pruebo con otra placa. ¿Cómo fue que dijo? Esa línea, ¿cuánto? Mira, lo pruebo acá. ¿Y acá cuánto me soporta? 1.24. ¿Ok? Si digamos que esta placa de acá fuese la que está buena y la que está allá en la placa que está mala, ¿qué es lo que está pasando? Está consumiendo mayor corriente. Por eso es que hay una variación de qué? Del voltaje. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Qué me decías, compañero? ¿Tienes hambre? Pero siempre más nosotros le Preguntan cosas así como que me- Ah, pues es que no, es que escúchame. Por eso me confundí, porque La droga de yo, Escúchame. El multímetro está destinado a trabajar a dos rangos de corriente.
2000 microamperios y el otro ¿qué rango está? 20 miliamperios. Normalmente lo vamos a tener en el rango de 2000 microamperios para medir cuando son consumos de corriente menores a 2000 microamperios. Te va a mostrar el multímetro, ¿ok? Por ejemplo, la línea te consume 750 microamperios, disculpen, y lo que te muestra el multímetro es lo que debería de mostrarte con el valor referencial. Vamos a suponer que la línea consuma 200 miliamperios. ¿Lo va a poder medir o no lo va a poder medir en ese rango? En 200, 200 miliamperios. en 2000 tienes al correr, ¿En qué 2000? No, se sale del rango. Se sale de rango. Microamperio es la unidad. Sí, escúchame, para que puedas entender. 2 microamperios es igual a ¿cuánto? A miliamperios serían 2 miliamperios. Voy a poder medir en esos dos rangos si es un consumo de 200 miliamperios o no. No. Entonces, ¿qué es lo que me va a mostrar el multímetro B? Voltaje. Es el voltaje que soporta la línea consumiendo, ¿no?, una máxima cantidad de corriente, pero no te va a poder medir el multímetro. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a comparar en una línea? Si una línea te soporta voltaje, vas a comparar el voltaje. Si una línea te soporta corriente, en ese rango te puede medir el máximo rango de corriente en esa escala, lo vas a comparar por corriente. O sea, o comparas por corriente o comparas por voltaje. ¿Ok? Allá los colegas están entendiendo, no sé por qué se les hace complicado acá. Hasta ahí me entiende. Es la primera vez que veo la Es que con banana. Recién se lo ponen de frente. Ok, miren chicos acá. Vamos a analizar otro. Yo voy a dañar una fuente chiquita que le compré en Japón para poner ahí de una al 4. Daña lo que le compra, bueno, lo que le compra, bueno, ya. Así como lo daña más igual. Ok, miren. Ahora, profe, escúchame chicos. Profe, esa herramienta con ese voltaje y esa corriente puede dañar alguna línea. No, porque es mínimo. ¿Ok? Vamos a hacer la comparativa acá. Analizamos a la línea, a ver una línea que conozca yo. La de la manzana. La de la manzana. Vamos a analizar a una línea. Esa manzana verde. Cualquier línea puede ser, pero quiero conocer el nombre de la línea. A ver. A la línea PP5, a la línea PP 1.5 Gray. ¿Ok? Que sería el que está acá, la grafe. Ok, vamos a analizar acá. Está bien configurado. Listo, miren. Vamos a analizar el consumo. ¿Cuál es tierra? ¿Este Ese sí. o este? No, el otro. Ese. ¿Por qué? Porque se aproxima al voltaje de La fuente. ¿Ok? Este es tierra. Y ahora acá analizamos. ¿Cuánto es el voltaje que soporta la línea? ¿Y en corriente? Nada, ¿verdad? Sale del rango. ¿Ok? 1 voltio, 1.2 voltios. Como me está dando el rango en voltaje en esa escala de 2000 microamperios, ¿ok? O sea, en el multímetro que me está que está Ya cambiamos a 20 miliamperios. no, solamente lo vamos a analizar con voltaje. Profe, Ahora vengo y lo analizamos acá. y si con eso se puede analizar una línea ahí 2X, así como ayer, en la soldada, por ahí. A No, pero ver. es que el detalle que usted le está poniendo ahí 2000 microvoltaje y 4 de voltaje. Ella me dice cualquier línea, pero igual te va a dar el voltaje. O sea, me refiero al valor que va a llegar a la placa. Porque ahí No, lo que pasa es que hayamos dicho que son líneas, solamente podríamos analizar las líneas secundarias, ok, no líneas que van al procesador. Que va al procesador. O sea, líneas que van al procesador no vamos a poder analizar. Vamos a analizar líneas secundarias. ¿Ok? Miren acá chicos, miren. Vamos a analizar a la otra placa. ¿Cuánto consumo hay acá? con eso puedo mandar un teléfono, ¿verdad? Sí, claro, exactamente. Claro, como los bucles saliendo del procesador, no le podemos analizar con eso. Miren chicos, en ese mismo rango, miren, ¿me muestra el rango de voltaje o no? No. Ya, pero tendría que saber cuál de las dos placas están buenas. ¿Ok? Profe, acá no me muestra, esta es la placa que está buena. Acá no me muestra el rango de voltaje. Ah, ok, no me muestra voltaje, pero sí me muestra un consumo de corriente. ¿De cuánto es? Aproximadamente 190, 150 microamperios. ¿Qué quiere decir? Que la otra placa está consumiendo mayor corriente, por eso es que me está mostrando un voltaje similar al de la fuente.
y está defectuosa. Y a veces ni siquiera te muestra, ni siquiera tú mides continuidad, o sea, si la línea está en corto o no está en corto. La línea no está en corto. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un componente que está en fuga y que está consumiendo mayor corriente, se sale del rango y te muestra voltaje próximo a dónde? A la fuente. Voltaje próximo a la fuente. Tendremos que analizar con un equipo que sí encienda y un equipo que tenga fallas para poder comparar. Profe, para allá ya tienes que analizar la línea, profe. Yo estuve, como todos aquí se burlan del YouTube, ¿no? Entonces uno también ya le duda al YouTube, ¿no? Ya uno ya coge duda. Yo estuve viendo en YouTube que con esa herramienta se puede conseguir más rápido que el condensador está en fuga. No, condensador no. ¿Qué línea? La línea. ¿Qué es lo que está pasando en la línea? Profe, Mira, va de los condensadores. entonces eso de ahí es para la línea y de ahí comienzas ya con el esquemático a Analizar la línea. Analizar la línea. Porque miren, escúchame una cosa, campeón. Vamos a suponer lo siguiente. Tú agarras y tienes un equipo que no enciende, ¿ok? Tienes un equipo que no enciende y analizas las líneas de salidas de los voltajes secundarios que salen del PMIC, ¿ok? Analizas los voltajes de salida y analizas que no hay algún voltaje, está nulo, pero no hay corto en ninguna línea. Incluso en la misma línea que está nulo el voltaje o está ausente el voltaje, ¿ok? No hay corto. Si no hay corto, ¿por qué no hay voltaje? Entonces es ahí donde aplicas la herramienta. Vamos a suponer, vienes y empiezas a comparar con otra placa que está en buen estado, que se enciende. ¿Qué es lo que vas a analizar? Los consumos de corriente que tiene cada línea, inyectándole 2.85 voltios con una corriente máxima que te va a entregar ¿de cuánto? De 2 miliamperios. Usted inyecta ese voltaje acompañado de esa corriente que va a ir, porque es lo que te va a mostrar en consumo. Ok, lo que te va a mostrar en un multímetro es el consumo de corriente que hay en la línea cuando usted cierra el circuito en la línea. Ok, cierra el circuito inyectándole 2.85 y te muestra, esta línea está consumiendo, lo que te muestra él, esta línea consume 750 microamperios. Usted compara la otra placa y la línea consume 250 microamperios. ¿Qué está pasando? Hay mayor consumo de corriente en esta placa que está defectuosa en esa línea. Pero eso no te va a decir qué cosa que ese componente donde has medido es el que está defectuoso. Solamente te está diciendo que esa línea está consumiendo mayor corriente. Y si está consumiendo mayor corriente es ahí donde usted tiene que hacer el análisis. ¿Qué componentes están conectados en esa línea y qué circuitos están conectados en esa línea? ¿Por qué hay mayor consumo de amperaje? O sea, es para poder analizar, ¿no? ¿Cómo? Escúchame acá, chicos. ¿Y cuándo muestra voltaje? O sea, cuando, profe, hay líneas que no me muestran, por ejemplo el del Tristar. Escúcheme, la línea del Tristar, muestran consumos. Cuando usted hace la prueba con esa herramienta, muestran consumos en voltaje, no muestran consumo de corriente. ¿Por qué? Porque está fuera del rango. El consumo de corriente de la línea del Tristar no pueden ser calculadas por ese multímetro porque están consumiendo mayor corriente. ¿Y qué es lo que te va a mostrar el multímetro? Te va a mostrar rangos en qué? En voltajes. Entonces, ese rango de voltajes es el que usted también va a hacer la comparativa, así como hizo la comparativa con el rango de qué? De corriente. Por eso ahí dice el S que dice que no tiene que mostrar nada en el Tristar, ¿no? Cuando lo piden, no tiene que mostrar nada de consumo acá en amperaje. En amperaje no puede haber nada de consumo en el Tristar, solamente en la guía que tiene ahí. Incluso en la guía que tiene la herramienta originalmente, porque esa herramienta, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta herramienta, miren acá chicos, ustedes para que puedan ocupar esta herramienta necesitan ¿qué cosa? La guía. O sea, quiere decir ya los valores preparados. Si no lo tengo, voy a tener que yo mismo comparar las líneas. O sea, eso que le vamos a llamar valores de referencia en corriente y en voltaje. ¿Ok? La herramienta original te cuesta, no sé cuánto cuesta acá. $100, La herramienta te 120, cuesta- 220. La herramienta te cuesta $120. ¿Qué cosa te dan? Te dan el multímetro, bueno, ese si es que le compras, no sé acá si es que le compras al mismo tailandés, ¿ya? Él te envía la herramienta y te agrega a un grupo. Te agrega un soporte, un foro. Plataforma. Un foro. ¿Ya? Ahí en ese foro, ¿qué te dan? En ese foro no te van a decir cómo vas a reparar el equipo. Valores, En ese foro solamente te van a dar los valores referenciales. Yo he entrado a ese foro ahí, porque hay un compañero que me dio su acceso. Y tenemos valores comparativos hasta el iPhone 7.
pero no de todas las líneas, de algunas líneas. Por ejemplo, las líneas PP 1.8 SDRAM, de las líneas PP 1.8, de las líneas del Wi-Fi, de todas las líneas, así como material de impedancias, que ustedes lo llaman, ¿no? Caída de tensión. Acá nos está mostrando qué cosa, sus consumos de voltaje y de voltaje, sus consumos de voltaje y de corriente con esa herramienta. Con esa herramienta. Es lo único que te dan acceso en el foro. Si quieres pagar esa cantidad de dinero para que te den esos valores referenciales, no hay problema. La herramienta es la misma. Los valores son similares, yo les he comparado. No hay mucha diferencia. Coger una placa. Y lo otro es seguir. Si no tienes ese dinero, entonces, si quieres analizar, tienes que comprar una placa buena y vas haciendo. Al final uno que trabaja con Samsung y esas cosas, ya al final te tocará uno mismo hacer sus valores. Exactamente. Y que uno trabaja casi con iPhone, Si no trabajas con iPhone, vas a tener la herramienta, pero la vas a tener la herramienta original, pero en vano la has comprado original. Porque el acceso al foro para los valores referenciales no te van a servir de ayuda. Eso es lo que... Realmente, de pronto uno tiene una línea, la que tenemos más corto, pero la otra, la que tenemos con el foro, no es igual. Por eso comprate una plaquita con macro, no más de nadie igual porque no me La opción no, tener una plaquita ahí buena de con macro, así sea para hacer la medición. Claro, para tener y mejor tienes ahí eso. Claro. Entonces hago una pregunta acerca de la herramienta para que lo puedan entender. Cuando compres, Dígame, digo. lleva un diodo y una resistencia. Sí, una resistencia. Sí, mayormente le compras con la tolerancia, le dices, quiero una resistencia que sea de menor tolerancia para que no varíen los valores, porque la tolerancia es la que puede ser mayor o menor. Mientras que más tolerancia hay, la resistencia va a cambiar o va a variar su valor. ¿Me dejo entender? 1%, 2%. Mayormente es de menor tolerancia. ¿Ok? Escúchame, chicos. Lo otro sería, ¿qué me preguntaste, señor? No, te iba a hacer una pregunta yo. ¿Yo cómo puedo saber si una línea está... porque mayormente ellos lo hacen ¿dónde? En los condensadores, ¿verdad? Pero eso no quiere, como muchos se equivocaban, como mayormente los medían los condensadores, pensaban que con esa herramienta iban a poder ubicar los condensadores en fuga, pero no es así. Nosotros medimos en los condensadores porque esos condensadores están conectados paralelamente a las líneas. Entonces, si yo quiero medir un condensador para saber el estado de la línea que voy a analizar con el multímetro, si yo vengo y le pongo la punta que voy a analizar a un extremo del condensador y me muestra en un multímetro el voltaje similar al de la fuente, quiere decir que ese condensador en la parte tierra. Se aproxima Y al voltaje. claro, mientras que se aproxime a un corto, o sea un corto, ya te va a mostrar el voltaje de quién, de la fuente. Y si yo vengo y pongo la otra punta al otro extremo del condensador y me muestra también el voltaje de la fuente, quiere decir que la línea está en corto. También te puede servir para eso. Y el diodo LED va a encender. ¿Ok? Ahora, el diodo LED lo que te indica ¿cuál es? ¿Qué cosa era lo que te indicaba el diodo LED, chicos? El diodo LED te indicaba, ¿ok? O el diodo LED encendía cuando había un mayor consumo de amperaje. Cuando había un mayor consumo de amperaje, el diodo LED se encendía. Pero no quiere decir que es corto directamente. Eso se han equivocado muchos colegas. Pero, por ejemplo, dice encendía, pero te muestra un valor no cercano a la fuente, sino que de 2.5. De 2.5. De voltaje, sí. Sí, porque hay un mayor consumo de corriente. Hay muchos colegas que decían que cuando encendía el diodo LED era porque estaba en corto directamente. No. Enciende el diodo LED porque hay un mayor consumo de corriente en la línea y no quiere decir que esté defectuosa, puede que trabaje de esa manera. Ahora vengo, aquí está el condensador, lado positivo y lado negativo. Analizo la línea y vamos a suponer que esta línea de acá, con la herramienta, me muestra un consumo de 1200 microamperios. Comparo la otra placa, ¿ok? Y hay un consumo de ¿cuánto? De un ejemplo, de 1800, fuera de rango, ¿verdad? Ahí, ¿qué está pasando? Hay un consumo excesivo de corriente y hay que analizar a la línea. ¿Ok? ¿Y se va a encender el diodo LED con ese consumo? No. Sí. ¿Con ambos consumos se va a encender el diodo LED o no? No. Sí, porque hay un consumo alto de amperaje. Está casi en el rango, porque el rango es 2000 microamperios. Estamos analizando el rango de 1200 y 1800. Se están aproximando al rango máximo del multímetro.
¿Ok, chicos? En realidad, cuando ya lo van a usar en práctica, lo van a poder entender más fácil. El problema es que como en los videos lo que te dicen, gracias a esta herramienta saqué este condensador y estaba en Pero es por la línea que- eso, por la línea que claro, analizó, y decía, estaba. pensaba que era por el condensador que estaba, que ella detectó Que ese es el condensador. claro, que ella esta detectó el condensador en fuga. No, pero ¿ese es con la SMB o con la CIC? Con la CIC. O sea, que ellos nomás ponen es que ya sacaron el condensador dañado y con esta herramienta aquí lo Tienes que ver, pues, pudieron. Pero O sea, ¿con cuál de los dos? ¿Con la 6C o con la sí, 6C? la SMB, no. No, con la signa es la que Pero con doble multímetro o con solo multímetro. Con doble multímetro. Con doble Porque multímetro. va a ver Entonces es la SMB, sino que lo que él le ha diagnosticado en la línea es que había un mayor consumo de amperaje causado por un condensador que podría estar en fuga. O podría ser por el mismo Claro, pero por circuito. eso digo que ellos ya ahí piensan que es ese que encuentra el condensador. Oye, sí, Ah, ellos ok, decían no. que era que con eso se No, encontraba Claro, más eso rápido el me condensador refiero en yo, la que línea. ellos pensaban que con eso No, encontraban ella el dice de la condensador. línea completa. y ahí va a ver el condensador que fue El fuga. video que tuve, pues no, ellos no ponen todo el proceso, simplemente te ponen el condensador Se ve nomás la ahí. línea Sí, cuando porque ves decían, la para línea que encontrar está, más rápido digamos, condensadores así, en fuga, esto de aquí sirve. en corto, se puede decir, con la SMB, y después ya con el multímetro se va a ver el condensador que está en fuga de la línea, se llama. Claro, con el multímetro lo pueden medir en escala de kilómetros, puede ser condensador en fuga. ¿Ok? Lo que pasa es que esta herramienta, chicos, en realidad sí requiere su tiempo para poder estar analizándole, ¿no?, las líneas en comparación. Pero sí es efectiva. Yo, por ejemplo, he sacado fallas con esa herramienta en líneas de las líneas secundarias que salen del permiso, cuando hay mayor consumo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces tú le mides caída de tensión y sigue siendo la misma caída de tensión, o sea, en la escala de Dios te muestra la misma, a pesar que está defectuosa. Pero usted le hace con esa herramienta, le mide y te mide una diferencia en consumo de corriente. Este profesor es que sea para iPhone o también para Samsung. Sí, sí, Apagado, claro, con el equipo está Ya, apagado. pero Eso es para todo, para cualquiera, para el Samsung, Huawei, para cualquier. No, hombre, profe, eso se puede aplicar hasta para una computadora, para cualquier placa, ¿sí o no? Cualquier placa electrónica, pero que tiene que ser. Dicen por ahí, profe, que esto no es para Samsung y no para iPhone. Y como son los dos juntos, ahora sí va a haber más continuidad del pitillo. Listo, chicos. Listo, señores. Yo creo que ya sería todo por esta semana. La próxima que vemos la revisión, que un aplauso para todos.